Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada comenzaremos con un tema nuevo. Lo que vamos a comenzar a revisar se conoce como el centro de masa. Y bueno, la finalidad de este tema consiste en hacer una descripción un poco más realista de las situaciones de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, ahora le vamos a prestar atención a la forma que tienen los objetos, a cómo está distribuida la materia o la masa en un determinado objeto o cuerpo. Bueno, para ello, pues vamos a tener que considerar lo siguiente. Cuando un objeto real se mueve, el movimiento que puede realizar puede ser a lo largo de una línea recta únicamente, lo cual se conoce como movimiento traslacional, y que es básicamente lo que hemos visto hasta este momento: partículas que se mueven o bien en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pero existe otro tipo de movimiento que se conoce como movimiento rotacional. Ese tipo de movimiento es el que se realiza alrededor de un punto fijo. Por ejemplo, cuando abrimos la puerta de un automóvil, la puerta está realizando un movimiento rotacional. Cuando abrimos o cerramos la puerta en casa, lo mismo está sucediendo. Se está realizando un movimiento rotacional, en este caso alrededor de la ubicación de las bisagras. O en casos más generales, puede haber una combinación de ambos, un movimiento traslacional junto con un movimiento rotacional. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en una pelota, en un balón de fútbol. Cuando ese objeto es lanzado a lo largo de la cancha, está siguiendo un movimiento traslacional, digamos, se mueve en línea recta, pero al mismo tiempo está dando vueltas, está girando, es decir, tiene un movimiento rotacional. Entonces, para poder entender este último movimiento, el movimiento rotacional, tenemos que pasar primero por hablar del llamado centro de masa. Bueno, el centro de masa lo vamos a entender de la siguiente manera. Se trata de un punto que se caracteriza porque se mueve este punto como si toda la materia de un objeto estuviese concentrada en dicho punto. Para ejemplificar esto, consideren esta imagen de una llave que es lanzada o deslizada sobre una superficie horizontal. Aquí nosotros estamos viendo desde arriba, ¿no? Desde una vista superior. Bueno, cuando esta llave es deslizada, puede ejecutar este movimiento, es decir, puede ir rotando. Bueno, si bien el mango y este otro extremo van dando vueltas, podemos notar que hay un punto en la propia llave que sigue una trayectoria de línea recta. Ese punto es justamente el centro de masa para este objeto, para esta llave. Cuando uno, por ejemplo, da un brinco y un brinco hacia adelante, cuando damos el brinco podemos mover las manos, ¿no? Podemos irlas aleteando, o podemos dar al dar el brinco mover nuestra cabeza o levantar una pierna, algún movimiento de nuestras extremidades. Bueno, aunque podemos hacer ese movimiento, va a haber un punto en nuestro cuerpo que va a permanecer siguiendo una trayectoria parabólica. Ese punto, que se comporta como si toda nuestra materia, toda la masa de nuestro cuerpo se ubica en ese punto, ese es el que se conoce como el centro de masa. Y bueno, ¿por qué es importante el estudio de este punto? Bueno, consideremos las situaciones que tenemos aquí mostradas del lado izquierdo. Tenemos un conjunto de dos partículas que se están moviendo, ¿de acuerdo? Y este punto que está aquí colocado entre estas dos partículas es el llamado centro de masa. Imaginemos la situación siguiente. Se aplica una fuerza muy cerca de la partícula de color rojo. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, que debido a la fuerza que está colocada de esta manera, muy cerca de esta pelota roja,
se puede generar o inducir una rotación sobre este sistema de dos partículas que están unidos por esta varilla. Entonces la dirección en la ubicación, en la que se aplica esta fuerza importa mucho. Comparemos lo que sucede en la situación B. Ahora se aplica una fuerza cerca de la partícula de color verde. Como vemos, el efecto que se va a obtener ahora es producir una rotación alrededor de esta otra partícula, la partícula de color rojo. Entonces, este objeto va a tender a moverse de esta manera. Entonces, como pueden notar, el efecto que se tiene ahora es distinto al que se tenía arriba, donde la pelota de color rojo iba a comenzar a moverse en esta dirección, dando vueltas en un sentido horario. Bueno, pero ¿qué pasa si esa fuerza que estamos mencionando se aplica justo en el centro de masa? Bueno, pues lo que vamos a tener como resultado es un movimiento 100% traslacional. Vean cómo estas dos partículas se mueven al parejo. Ambas van avanzando en línea recta hacia la derecha. Entonces, imaginen ustedes que en un vehículo se aplica una fuerza o alguna interacción en un punto en el que no se esté considerando el centro de masa de ese vehículo. Entonces, lo que se podría provocar en ese vehículo es que comience a dar vueltas, comience a girar. Pero ¿qué sucede si la fuerza que estoy mencionando se aplica directamente en el centro de masa? Entonces, en lugar de producir una rotación sobre el vehículo, lo único que vamos a lograr es desplazarlo en una sola línea recta, hacia adelante, hacia atrás o hacia algún costado. Bien, por eso es muy importante el estudio de este parámetro que existe cuando ya estamos considerando sistemas de partículas formados por muchos objetos. Y en ese sentido, ¿cómo se va a determinar entonces el centro de masa para un conjunto de muchas partículas? Bueno, la idea es bastante simple y para ello tenemos el siguiente esquema. Vamos a considerar de inicio que tenemos un conjunto que se conoce como discreto de n partículas. ¿A qué nos referimos con un conjunto discreto de n partículas? Pues simplemente a que nosotros podemos contabilizar cada una de las partículas. Podemos decir cuál es la partícula 1, cuál es la partícula 2, la partícula 3, así sucesivamente hasta la partícula n, donde este valor n puede ser medianamente grande. Podemos decir que tenemos 10 partículas, 15, unas 100, unas 500 tal vez, pero es un número finito. ¿De acuerdo? Así que imaginemos que en este caso tenemos un conjunto discreto, como vemos aquí, de al menos 4 partículas. Partícula 1, la de color azul, partícula 2, la de color verde, partícula 3, la de color rojo, partícula 4, la de color amarillo. Y cada una de esas partículas está ubicada respecto a un punto de observación u origen de nuestro sistema coordenado. Aquí tenemos nuestro sistema de referencia, el eje X y el eje Y. Entonces, como pueden notar, todas estas partículas, estas 4 partículas, están ubicadas respecto a un observador que está en el origen. Bueno, entonces, cada una de estas partículas tiene su propio valor de masa. E incluso aquí he dibujado esta partícula 3 un poco más grande que la partícula 1. Así que podemos pensar que esta partícula roja tiene mayor masa que esta otra. Y la 2 y la 4 también pueden tener distintas masas. Bueno, en ese caso, la ubicación del centro de masa, que es también un vector de posición, se va a determinar de esta manera. Nótese lo que hay que hacer. Hay que tomar la masa de la primera partícula, multiplicarla por su vector de posición, donde recordemos que este vector tiene en general 3 componentes.
Después le vamos a sumar el producto de la masa 2 por su correspondiente vector de posición. Después le sumamos el producto de la masa 3 por su correspondiente vector de posición, y así sucesivamente con todas las partículas que tenemos aquí hasta finalizar con la última. Y toda esta suma después la vamos a tener que dividir por la suma total de toda esta distribución de partículas. De forma más compacta, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos haciendo una suma desde la primera partícula hasta la última de este producto, de la masa de cada partícula multiplicada por su correspondiente vector de posición. Y esto que se obtiene lo vamos a tener que dividir entre la suma de todas las partículas, ¿no? La suma de sus masas. O en otras palabras, de forma más compacta, tenemos que calcular la masa total de ese conjunto de partículas. Bien, pues esa es la manera en que uno puede determinar el centro de masa o la ubicación del centro de masa para un conjunto discreto de n partículas. Ahora, aquí hay un detalle importante. Notemos que esta es una cantidad vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si esto lo desarrollamos, resulta que estamos sumando en cada uno de los ejes coordenados. Así que la expresión que tenemos aquí arriba realmente tendría que calcularse tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Así, esta XCM nos está diciendo la posición en el eje X del centro de masa, o bien la componente X de dicho vector. Por otro lado, en esta ecuación estaremos encontrando la ubicación en el eje Y del centro de masa, o dicho de otra manera, la componente Y de ese vector. Y de manera equivalente en esta última ecuación, aquí estamos calculando u obteniendo la ubicación en el eje Z del centro de masa, o bien la componente Z de este vector. Así que bueno, como vemos aquí, el cálculo, cuando tratamos una distribución discreta de varias partículas en 3 dimensiones, se tiene que realizar cada cuenta en cada uno de los ejes. Pero claramente también hay que notar que para cada una de ellas tenemos que considerar la correspondiente coordenada o componente X, Y o Z de su propio vector de posición. Aquí vean, para calcular este valor solamente hay que tomar en cuenta la ubicación en el eje X de cada partícula, desde la primera hasta la última. Algo similar aquí, para calcular esta componente de nuestro vector centro de masa, tenemos que ocupar únicamente las componentes en el eje Y de los vectores de posición de cada partícula, nada más. Y en esta última, de manera análoga, para esta componente en el eje Z del vector centro de masa, solamente tenemos que ocupar las componentes Z de los vectores de posición de cada una de las partículas. Bien, entonces a continuación vamos a realizar un par de ejercicios para ver cómo esto estaría aplicándose para casos concretos. Bien, entonces el primer ejercicio que se va a realizar es el siguiente. Nos dicen aquí que 3 personas de masa M aproximadamente equivalente, es decir, todas ellas tienen aproximadamente el mismo valor de masa, se encuentran sobre una balsa con forma de banana. Y entonces están ubicadas en estas posiciones a lo largo del eje X.
Como vemos aquí lo que estamos haciendo, bueno, de acuerdo al problema, es esta primera persona se ubica respecto al extremo izquierdo de esta balsa a 1 metro de distancia. Respecto a este extremo, el extremo izquierdo, la segunda persona se ubica en una posición de 5 metros. Y la tercera persona, respecto a este lado de la balsa, se ubica en una posición de 6 metros. Bueno, con esta información nos piden determinar la posición del centro de masa de esas 3 personas que están sentadas en esa balsa. Nos dicen en este caso que ignoremos la masa de la balsa. Así que nuestro sistema de partículas, en este caso, estaría formado solo por esas 3 personas. Persona A, persona B, persona C. Bueno, como en este caso estas 3 personas o esos 3 objetos están ubicados a lo largo del eje X, eso quiere decir que en nuestro cálculo que habíamos mencionado para la ubicación del centro de masa, basta con trabajar con esta ecuación. Las otras dos pues realmente no nos interesan. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues desarrollar este cálculo. Vamos a tener que tomar la masa de cada persona, multiplicarla por su correspondiente ubicación a lo largo del eje X. Y cada producto irlo sumando con el siguiente. Y después toda esa cantidad dividirlo por la masa total del conjunto de 3 personas, como en este caso estaría ocurriendo. Bien, entonces lo que se va a realizar ahora es justamente esto que se acaba de comentar. Así que bueno, respecto a el origen de coordenadas que el problema establece, tenemos las siguientes posiciones. Para la persona A, tenemos que está ubicada respecto a nuestro origen, que está en este extremo izquierdo de la balsa, a 1 metro a lo largo del eje X, o en dirección Y. La persona B está ubicada en una posición de 5 metros Y. Repito, respecto a este extremo izquierdo de la balsa. Y la última persona está ubicada respecto a este mismo punto en una posición de 6 metros Y. Bien, ya que tenemos los correspondientes vectores de posición, procedemos a realizar el cálculo del centro de masa. Y lo que tenemos es lo siguiente. La ecuación que tenemos que desarrollar es la que se muestra ahora en pantalla. Vemos que la posición del centro de masa se calcula mediante esta suma de 3 términos, donde lo que hacemos es tomar la masa de la primera persona, multiplicarla por su vector de posición. Después la masa de la segunda persona, multiplicarla por su vector de posición. Y la masa de la última persona, multiplicarla por su correspondiente vector de posición. Y después sumar estos 3 términos. Ahora, el problema nos especifica que estas 3 personas tienen aproximadamente el mismo valor de masa. Por esa razón, aquí nosotros podemos factorizar la masa de la persona A, de la persona B y de la persona C, porque valen exactamente lo mismo, aproximadamente. Entonces tenemos esta M, que es la misma para los 3 términos. Y en el denominador que tenemos, bueno, pues en principio tendremos que sumar la masa de la persona A más la masa de la persona B más la masa de la persona C. Pero, nuevamente, como todas ellas valen lo mismo, pues esta suma es equivalente a decir que es igual a 3 veces la masa de cualquiera de esas personas. Bien, pues lo que resta por hacer es la cuenta que tenemos aquí. 1 metro más 5 metros más 6 metros, y todo ello multiplicarlo por M y después dividir por 3M, lo cual nos da como resultado simplemente 4M en dirección Y.
¿Qué nos está indicando esto? Bueno, que para ese conjunto de 3 personas, el centro de masa de esa distribución está ubicado respecto al lado izquierdo de la balsa en una posición de 4 metros y que en la figura estaremos ubicando justo en este punto. Aquí estaríamos ubicando el centro de masa de este conjunto de 3 objetos o 3 cuerpos. Algo que podemos notar como parte del análisis de este ejercicio es que el centro de masa va a tender a ubicarse siempre en donde haya mayor cantidad de materia. Si notamos, en este extremo derecho de la balsa tenemos 2 personas, y como las masas de ellas son aproximadamente iguales, pues en esencia estaremos teniendo aquí 2 veces una masa m. Mientras que del lado izquierdo, muy cerca de este extremo, tenemos una sola persona, es decir, una sola masa m. Entonces el centro de masa tendería a ubicarse justamente cerca de esta región, donde hay mayor cantidad de materia. Bien, entonces ese es un aspecto bastante importante a tomar en cuenta cuando uno está calculando los centros de masa. La lógica nos dicta que el centro de masa va a tender a ubicarse más cerca del lugar o de la región en el espacio donde haya mayor cantidad de materia. El siguiente problema que vamos a resolver trata de un átomo de carbono. En este caso nos dicen que el átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica, mientras que un átomo de oxígeno tiene aproximadamente una masa igual a 12 unidades de masa atómica. Perdón, 16 unidades de masa atómica. Estos átomos están formando, en este caso específico, una molécula de monóxido de carbono. La distancia que separa estas partículas, de acuerdo al problema, es aproximadamente de 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Nos preguntan aquí, ¿qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de esta molécula? Bien, entonces para resolver este problema tenemos que prestar atención a lo que el problema nos está preguntando. Nos indican qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula. En esta pregunta nos están sugiriendo que la ubicación del centro de masa tiene que medirse respecto al átomo de carbono, que en este caso está representado por esta esfera de color azul. Así que para resolver este problema, lo más inteligente que hay que realizar es ubicar nuestro sistema de referencia justo en donde está ubicado este átomo, de manera que el átomo de carbono estará ubicado en una posición de 0 metros, porque está justamente en el origen del sistema de coordenadas, mientras que el átomo de oxígeno estará ubicado a una distancia de 1.13 por 10 a la menos 10 metros, como tenemos aquí en la figura. Entonces, el centro de masa va a estar ubicado en medio de ellos dos. Ahora, como el átomo de carbono tiene una menor cantidad de materia que el átomo de oxígeno, entonces la lógica dicta que el centro de masa debe de ubicarse un poco más cerca de este átomo. No se va a ubicar a la mitad, es decir, a la mitad de 1.13 por 10 a la menos 10 metros, sino que ligeramente desplazado un poco más hacia la derecha. Entonces la ubicación del centro de masa va a estar dada por esta cantidad S. Bien, pues vamos a proceder de manera similar al ejercicio anterior. Entonces, como hemos indicado,
vamos a tomar al átomo de carbono, a este objeto de color azul, en el origen de nuestro sistema de referencia o sistema de coordenadas. Por lo tanto, va a resultar en lo siguiente. La ubicación del centro de masa va a ser igual a este producto al que se le va a sumar este otro producto. Aquí estaría los datos del átomo de carbono más el producto que relaciona los datos del átomo de oxígeno. Y esto después lo vamos a tener que dividir por la masa total del sistema de dos partículas, o en este caso, la masa total de la molécula. Bien, entonces, como este vector de posición está justamente en el origen del sistema de referencia, pues dicho vector vale 0, es el vector 0. 0 en el eje X, 0 en el eje Y, 0 en el eje Z. Entonces ya en el siguiente desarrollo del cálculo, pues no vamos a considerar este factor. Bueno, ahora entonces nos queda 16 unidades de masa atómica que corresponden al oxígeno multiplicado por su correspondiente vector de posición, que como hemos indicado sería igual a 1.13 por 10 a la menos 10 metros en dirección Y, porque se ubica pues a la izquierda de este punto. Y todo esto va a estar dividido entre la masa total de la molécula, que sería 12 más 16 unidades de masa. Bien, pues realizando los cálculos encontramos que la ubicación del centro de masa a lo largo del eje X pues va a tener este valor: 0.645 por 10 a la menos 10 metros en dirección Y, es decir, aproximadamente en esta ubicación. Como el problema nos pedía qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa, pues podemos interpretar como que nos está pidiendo la distancia. Y lo único que hay que hacer ahora es tomar el módulo de este vector y reportar dicha cantidad como el resultado de este problema. Ahora, ustedes mismos podrían verificar que si calculan la mitad de esta distancia, verán que la ubicación del centro de masa para esta molécula de monóxido de carbono pues está ligeramente un poco más hacia la izquierda que la mitad de esta distancia de 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Una vez más, entonces tenemos que el centro de masa tiende a ubicarse en el lugar o en la región en el espacio en la que haya una mayor cantidad de materia. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es el que se muestra a continuación. Y en este caso se trata de una distribución discreta de materia o de partículas en dos dimensiones. Bueno, en este problema nos especifican lo siguiente. Un cierto sistema de partículas consiste en tres de esos objetos ubicadas como se muestra en esta figura. Con ello nos piden encontrar el centro de masa de ese sistema de tres partículas. Entonces, tenemos que la partícula azul, la de masa M1, está ubicada, como vemos, en el eje X nada más. La partícula 2 está ubicada únicamente sobre el eje X también. Mientras que la partícula M3, que parece ser que tiene mayor cantidad de masa, está ubicada en una distancia medida a lo largo del eje Y positivo. Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es trabajar el problema en dos dimensiones. Así que pues vamos a hacer esto por partes. Primero vamos a determinar
posición del centro de masa en el eje X mediante estas operaciones. Notemos que tenemos que considerar la ubicación de cada partícula únicamente a lo largo del eje X. Entonces, bueno, aquí tenemos, sustituyendo valores, que la masa de la primera partícula, la de color azul, tiene un valor de 1 kilogramo y está ubicada en una posición de 1 metro positivo, ¿no? en dirección X positiva. Más ahora este otro producto. La masa M2, de acuerdo aquí, también tiene como masa el valor de 1 kilogramo. Sustituimos y aquí está. Lo multiplicamos ahora por su correspondiente posición en el eje X, que sería de 2 metros. También positivos, porque pues está hacia el eje X positivo. Y aquí tendremos que incluir la masa 3, que tiene un valor de 2 kilogramos, por su posición en el eje X. Pero pues como vemos, de acuerdo a la figura, esa posición vale 0. Entonces pues ya no la incluimos. Y al final vamos a tener que dividir por la masa total de este sistema de 3 partículas. Bien, si los cálculos se realizaron de aquí de manera correcta, estaremos diciendo que el centro de masa en el eje X está ubicado en una posición de 0.75 metros en el eje X positivo, es decir, en esta dirección. Aquí tendremos esa componente en el eje X. Bien, pasemos ahora a determinar el centro, la componente Y del centro de masa. Bueno, tenemos una expresión, una ecuación parecida a la de arriba, excepto que, como podemos ver aquí, solamente tenemos que tomar en cuenta las componentes Y de los vectores de posición de cada partícula. Entonces, como la masa M1 y la masa M2 ambas están solo en el eje X, estas componentes Y que aquí aparecen, ambas valen 0. Entonces lo único que hay que trabajar es lo que está ahí escrito en color azul, que pues sustituyendo los valores del problema, tenemos una masa de 2 kilogramos en una posición sobre el eje Y de 2 metros. Signo positivo porque pues la partícula está en la dirección del eje Y positivo. Bien, y hacemos lo mismo que en el caso anterior, es decir, tenemos que dividir este resultado por la masa total del sistema de 3 partículas. Bien, pues realizando esa operación tenemos este resultado. La componente Y del centro de masa de este conjunto de 3 partículas tiene un valor de 1 metro. Es decir, que 1 metro hacia arriba tendremos esa componente. Lo cual, bueno, si consideramos ya el vector completo, con su componente X y su componente Y, pues estaremos ubicando al centro de masa justo en esta posición. Como podemos ver aquí, el centro de masa no está exactamente a la mitad. De estarlo, vean, debería ubicarse a lo largo de esta línea que divide este plano en dos mitades perfectamente iguales. Pero como vemos aquí, esta masa 3 tiene una mayor cantidad de materia, 1 kilogramo más que las otras dos. Entonces, por esa razón, el centro de masa está ubicado justo en esta posición, ligeramente un poco más, digamos que hacia donde se encuentra esta partícula. Sin embargo, tal vez una pregunta que pudiera surgirles es, pero pues aquí tenemos también 2 kilogramos de masa. 1 kilogramo de esta más 1 kilogramo de esta otra suman 2 kilogramos, al igual que esta.
Entonces, ¿por qué el centro de masa no está a la mitad? Bueno, porque estas dos partículas están separadas. No será lo mismo que tuviésemos 2 kilogramos en un solo cuerpo, en un solo objeto. Por ejemplo, aquí. Si estos dos objetos se reemplazan por un solo objeto, una sola esfera, que tiene la masa de 2 kilogramos y se ubica en esta posición, entonces en esa situación sí que pasaría que el centro de masa se va a ubicar justo en esta línea, a la mitad. Pero pues lo que vemos aquí o lo que tenemos en ese problema es, sí, 2 kilogramos de materia, pero separadas o distribuidas en dos partículas, no en una. Así que por esa razón, el centro de masa pues termina donde resulta que está. Bien, lo siguiente que vamos a ver a continuación, antes de finalizar nuestra sesión grabada, es hablar acerca de qué pasa cuando nos acercamos a una distribución donde las partículas, pues digamos que básicamente son todas iguales y además el número de partículas aumenta. ¿De acuerdo? Esta distribución de materia se conoce como distribución continua. Y la idea para tratar este tipo de sistemas es el siguiente. Pensemos en una placa de cartón, por ejemplo, o una placa de madera, y piensen por un momento en cuántas partículas podemos separar a esa placa. Tal vez de principio se les ocurra un número como, no sé, 500 partículas, es decir, podemos tomar esa placa de madera o de cartón e irlo dividiendo. Bueno, de tal manera que obtengamos piezas muy pequeñas y un número muy grande. Un número, por ejemplo, de 1000. Pero cada uno de los pequeños pedacitos en lo que hemos dividido, a su vez se pueden dividir en más partes. Entonces, como vemos, estos objetos pueden dividirse en una infinidad de partículas mucho más pequeñas. Y cada una de esas partículas va a estar ubicada mediante su propio vector de posición. Entonces, ¿cuántos vectores de posición tendríamos que considerar aquí? Pues igual que el número de partículas, una infinidad o un número muy muy grande. Entonces, en una distribución continua de materia, lo que pasa es lo siguiente. Es como si consideráramos que ese objeto estuviese formado por un número n de partículas, pero en este caso n es un número muy muy grande. Cuando hablo de un número muy grande, hablo de un número aproximadamente igual al número de Avogadro. Y no solamente eso, sino que cada trozo o pedazo en el que podemos dividirlo tiene una masa muy muy pequeña también. O sea, ya no estamos hablando de masas de gramos, sino que incluso hasta más pequeñas, miligramos o incluso nanogramos. Entonces, como pueden notar, cuando tratamos con un sistema más realista, como es, por ejemplo, una placa, pues el problema para calcular el centro de masa pues se vuelve bastante complicado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros mismos? Nosotros, en un sentido bastante simple, podemos pensar que estamos vistos, como tenemos aquí, como una distribución discreta de materia. Porque podemos contabilizar nuestros huesos, podemos contabilizar las articulaciones, podemos contabilizar alguna estructura que nos forma. Pero si somos
más realistas, un hueso de nuestros dedos, por ejemplo, está formado a su vez por muchas partículas. Entonces, si somos más realistas, nosotros mismos estamos formados por una infinidad o un número muy grande de partículas, y todas ellas muy pequeñas. Entonces, nosotros somos un ejemplo de una distribución continua de materia. Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí el cálculo del centro de masa para este tipo de sistemas? Donde las partículas son tan pequeñas que ya no las podemos numerar, ya no las podemos distinguir una de la otra. Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a considerar el límite cuando ese número de partículas tiende a infinito y las pequeñas partículas en las que las hemos subdividido, es decir, estas delta MI, se convierten en diferenciales de masa. Entonces, al hacer esto, digamos que, aunque pareciera que nos estamos complicando la vida, realmente nos la estamos aligerando. ¿Por qué? Porque si pensamos que podemos ser capaces de subdividir el objeto en muchas partículas, entonces habría que considerar varios vectores de posición, uno para cada pequeña partícula. Pero ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta esto que les comento? Es decir, tomamos el límite de n tendiendo a infinito y, igualmente importante, que estas pequeñas masas las pensamos como un diferencial. Bueno, pues va a resultar que este diferencial va a ser uno nada más, ubicado en una cierta posición. Y entonces, lo que resulta es lo siguiente. En lugar de sumar todas estas masas por sus correspondientes vectores de posición, es decir, en lugar de hacer esta cuenta, lo que se hace es pensar todo esto como una integral. Y entonces basta con tomar un pequeño elemento diferencial de masa, este cuadrito que aquí les pongo, y comenzar a moverlo por toda la superficie, por todo el objeto en el que estamos interesados en determinar su centro de masa. Nótese la diferencia. Aquí estábamos considerando una infinidad de partículas y de vectores de posición. Cuando pensamos a esas partículas como elementos diferenciales, entonces podemos elegir uno de ellos nada más, con su correspondiente vector de posición, que también es uno nada más. Y lo que hacemos al pensar en la integral es tomar este cuadrito y comenzarlo a mover por toda la superficie. Y al hacer toda esa, al recorrer toda la superficie o el volumen de ese objeto, estaremos calculando el centro de masa. Entonces, en resumen, cuando uno quiere tratar distribuciones continuas de masa, la manera de determinar las componentes x, y, z del vector centro de masa se resume a tener que calcular estas integrales que tenemos aquí. Tenemos que integrar la variable x con un elemento diferencial de masa y esto dividirlo entre esta otra integral. Para esta componente y del centro de masa hacemos algo similar. Integramos esta cantidad, esta variable y, utilizando este diferencial de masa, y dividimos entre esta otra integral. Y algo equivalente con la componente z. Pues bien, esto es lo que vamos a realizar en la siguiente sesión. Vamos a resolver algunos problemas muy específicos en los que consideremos ya no distribuciones discretas de partículas, es decir, partículas o un conjunto de partículas en los que podemos ir numerando cada una de ellas. Es decir, esto es la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3 y así sucesivamente. No, eso no lo vamos a ver, ya no lo vamos a ver en la siguiente sesión. Lo que vamos a tratar ahora son objetos un poco más realistas, donde
tienen una forma definida, tienen una geometría específica y nos vamos a valer de técnicas de integración para poder evaluar cada una de las integrales que aquí nos van a aparecer. Así que bueno, es importante entonces recomendarles que de aquí en adelante se armen con un buen con una buena herramienta en el contexto de métodos de integración, porque va a ser ahora nuestra herramienta base para poder realizar las integrales que van a aparecer como parte de los ejemplos que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, jóvenes, pues esto ha sido todo por esta sesión grabada. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.